Buenos días a todos. Soy José Carlos Cerro, de la Universitat dels Illes Balears, y os voy a presentar la tesis llamada Study and Characterization of Regional Background Atmospheric Aerosol in the Balearic Islands, Western Mediterranean. Bien, los directores de la tesis han sido Jorge Pey Betrán y del Instituto Pirenaico de Ecología y Víctor Cerdá Martí, de la Universitat de les Illes Balears. La presentación se va a dividir en los siguientes apartados: introducción, objetivos, metodología. Los resultados los vamos a presentar en 3 secciones y después, por último, presentaremos las conclusiones. Empezamos por la introducción. Recordar que la contaminación atmosférica se trata de un problema complejo que parte de sus fuentes, que dan lugar a contaminantes primarios, estos a contaminantes secundarios después de pasar por procesos fotoquímicos, químicos o físicos, y el conjunto de todo puede dar problemas sobre la salud pública, los bosques, la agricultura, el patrimonio histórico, el calentamiento global, alterar las propiedades ópticas de la atmósfera, la capa de ozono, la lluvia ácida. Nuestro estudio se centra en las Islas Baleares, en el centro del Mediterráneo occidental. Recordar que el Mediterráneo occidental está rodeado por una serie de cadenas montañosas que hacen que se conforme como una única cuenca atmosférica. El Mediterráneo se ha visto sometido a gran presión humana, pues, por la distribución de ciudadanos a lo largo de su costa, por ser una vía de tráfico marítimo muy importante a nivel internacional, por la actividad de las industrias o bien, en los últimos años, por el tráfico aéreo. Ya en 1976 se firmó el Convenio de Barcelona, por el cual se establecía la necesidad de proteger de forma especial al Mediterráneo. En los años 2007 y 2019, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, en sus informes, evidenció que el Mediterráneo tendría una afección especial por parte del cambio climático. Todo ello ha suscitado un interés por parte de la comunidad científica con objeto de estudiar la contaminación de fondo en el Mediterráneo occidental. En concreto, aquí hemos puesto algunos ejemplos de proyectos de investigación que han tratado esta materia y algunos resultados de publicaciones que se han venido dando para estudio de fondo de contaminación atmosférica en el Mediterráneo, tanto en el continente como en las islas, destacando Córcega y Lampedusa. También en las Islas Baleares, previos a esta tesis y en paralelo a esta tesis, se llevaron a cabo una serie de estudios. Nos hemos centrado en los gases contaminantes óxidos de nitrógeno, ozono y dióxido de azufre. Estos contaminantes están regulados por las directivas europeas desde los años 90, con obligación de medición a tiempo real y con unos métodos normalizados y armonizados para toda Europa. Esto ha dado lugar a una base de datos uniforme para las Islas Baleares desde el año 2000. Con respecto a la materia particulada, recordar que se trata de un contaminante muy complejo, sometido a procesos de nucleación, coagulación, condensación, evaporación, acumulación, etc. La materia particulada se reparte en 4 modas en función de su tamaño y del número de partículas: la moda de nucleación, la moda Aiken, la moda de acumulación y la fracción gruesa. Bien, en cuanto al número de partículas, las más importantes serían las llamadas ultrafinas, que serían aquellas menores de 0,1 micras y que englobarían tanto la moda de nucleación como la moda Aiken. En cuanto a la superficie específica, las más importantes serían las partículas finas, que serían aquellas menores de 1 micra y que ya englobaría la moda de acumulación. Y en cuanto a la masa, las más importantes serían la fracción gruesa. Bien, recordar que la fracción fina, el PM1, suele tener una componente más antropogénica, mientras que la fracción gruesa, el PM1A10, suele tener una componente más de tipo natural. En cuanto a la legislación, en España se viene regulando la contaminación atmosférica desde los años 70, si bien es con las directivas de los años 90 en que se refuerza dicha legislación. En el momento actual rige el Real Decreto 102/2011. Este establece una serie de valores límite para los gases contaminantes, para la materia particulada y para algunos
algunas especies contenidas dentro de la materia particulada. Con objeto de cumplir con estas directivas de calidad del aire, se han tenido que llevar a cabo una serie de estrategias a nivel europeo para reducir la contaminación atmosférica. Encontramos entre ellas las normas Euro para el tráfico rodado, o las directivas de techos de emisión para los estados, o la directiva de emisiones industriales con las correspondientes mejores técnicas disponibles para las industrias, así como el comercio de derechos de emisión, que también ya afecta al tráfico aéreo y dentro de poco pues empezará a afectar al tráfico marítimo. En cuanto al caso específico de las Islas Baleares, se trata de una región con gran actividad turística. Dicha actividad aparece en los años 50 y va creciendo de forma sostenida durante todos los años, y bien es cierto que es en los últimos años que crece de forma exponencial. La actividad turística da lugar a una serie de infraestructuras repartidas por toda la costa que provocan lo que es el urbanismo de la costa y que tienen su afección más bien a nivel regional de todo el territorio. En cuanto a nivel local, decir que se han venido dando una serie de estrategias para reducir la contaminación atmosférica que han tenido que ver con el fomento del transporte público, de los medios alternativos de transporte, todo ello en detrimento del transporte privado, con mayor o menor éxito. Pues bien, una vez que conocemos el contexto, nosotros nos planteábamos una serie de objetivos. En primer lugar, sería conocer el comportamiento y las tendencias de los gases contaminantes y de la materia particulada en sus fracciones PM10, PM2,5 y PM1 en los ambientes urbano, suburbano y regional. En segundo lugar, conocer la composición química y las fuentes de la materia particulada PM10 y PM1 en el ambiente regional. Básicamente, pues para que fuera reproducible de lo que sería el fondo de todo el Mediterráneo occidental. Después quisimos profundizar en las fuentes de la fracción orgánica de las partículas finas en el ambiente regional. Y por último, conocer la composición química y las fuentes de la deposición húmeda y la deposición seca. Todo ello siempre teniendo en cuenta las dinámicas atmosféricas, es decir, el origen de las masas de aire, el contexto dentro del Mediterráneo occidental y las políticas de mitigación y el momento socioeconómico que se estaba viviendo. Al final, el objetivo principal es tener un mejor conocimiento de la calidad del aire en el Mediterráneo occidental, desde un punto privilegiado como serían las islas situadas en el centro del Mediterráneo occidental, y todo ello para poder establecer mejores estrategias de cara a la lucha contra la contaminación atmosférica. Bien, con objeto de llevar a cabo o de poder llegar a alcanzar dichos objetivos, establecimos la siguiente metodología. Partíamos de la red de vigilancia de la calidad del aire de las Islas Baleares, que tiene estaciones urbanas, suburbanas y regionales. Concretamente, nos centramos en la isla de Mallorca y cogimos aquellas estaciones con mayor cobertura de datos y mayor serie histórica, y las integramos en regionales, suburbanas y urbanas. Recordar que la contaminación atmosférica suele ir asociada a parámetros macroeconómicos. En este gráfico de aquí hemos representado la tendencia del Producto Interior Bruto desde el año 2000 hasta el año 2018. Lo que vemos en su primera fase es que existe un crecimiento hasta el año 2008, después llega la crisis económica, pasamos a tener más o menos una meseta económica y a partir del año 2013 vuelve a haber un crecimiento económico. Nuestra principal campaña de medidas se sitúa entre el año 2010 y el año 2012, se situaría más o menos dentro de esta meseta. Quisimos conocer cuál era el comportamiento y las tendencias de los contaminantes para todo el periodo 2000-2012, y después de la campaña pues quisimos saber qué había pasado más tarde, y para ello cogimos el periodo 2010-2018. Nuestro punto de muestreo se sitúa en la isla de Mallorca. Concretamente se sitúa en una estación al norte de la isla de Mallorca llamada Canyon Park. Esta estación verificamos previamente que era de todas las que teníamos la estación menos afectada por fuentes cercanas de contaminación
y por tanto la que mejor podía representar el Mediterráneo occidental. En el año posterior, en el año 2013, llevamos a cabo una campaña adicional en la estación de Cabo Pinar, un poco más al norte. Si bien es cierto que aquella campaña tenía como objeto el aerosol marino principalmente y por tanto se llevó a cabo más cerca del mar. Aquí en esta foto vemos con los números 1 y 2 los dos principales focos emisores, la central térmica de carbón y el puerto de Alcudia. Hemos representado la rosa de vientos de la central térmica de carbón para evidenciar el hecho de que la Sierra de Tramuntana y la disposición de la bahía de Alcudia hacen que los vientos sean predominantemente o bien sudoeste o bien noreste, haciendo que la contaminación no se dirija hacia nuestras estaciones. Después aquí vemos una fotografía de la microimplantación de la estación de Canyon Park, que se sitúa en una zona agroforestal. Mientras que la estación de Cabo Pinar se sitúa en una zona boscosa, cercana al mar, con acceso restringido a la población general por tratarse de una zona militar. Bien, como habíamos dicho, la principal campaña se llevó a cabo entre el 2010 y el 2012 en la estación de Canyon Park. En ella se analizaron gases convencionales, materia particulada en sus fracciones PM10, PM2,5 y PM1. Se hizo muestreo de filtros de materia PM10 y después en campañas intensivas de primavera y verano 2011 y de verano 2012 se hizo también muestreo de filtros PM1, se intensificó la frecuencia del muestreo de filtros PM10, se midió black carbon, número de partículas, de amoníaco, y además se hizo una campaña también extensiva de 2 años, entre mediados del 2010 y mediados del 2012, de deposición. Para la campaña de Cabo Pinar del año 2013, lo que hicimos fue un despliegue de equipos similar al que se había hecho en Canyon Park, y además se desplegaron una serie de equipos de vanguardia, entre ellos el AMS, el Aerosol Mass Spectrometer. El AMS es capaz de determinar a tiempo real componentes no refractarios de la materia particulada, que esto incluye algunos componentes inorgánicos y toda la fracción orgánica. En cuanto al análisis en laboratorio, este se llevó a cabo desde mediados del año 2010 hasta finales del año 2013. Bien, en la fotografía superior podemos ver cómo se dispuso de los equipos durante toda la campaña 2010-2012 en Canyon Park. Mientras que en las fotos inferiores lo que vemos es cómo se pusieron una serie de equipos adicionales en las campañas del año 2011 y 2012. Esto es una foto de la campaña de Cabo Pinar, donde se pusieron captadores de partículas, se puso una estación de tipo convencional y se pusieron una serie de equipos, como hemos dicho, de vanguardia, entre ellos el AMS. Bien, respecto al análisis en laboratorio, se cogieron los filtros de la materia particulada y se hizo la correspondiente gravimetría. A una de las fracciones se hizo la determinación de carbono orgánico y carbono elemental mediante transmitancia termal óptica. A una de las fracciones se le hizo la digestión y se determinaron los elementos mayoritarios mediante ICP óptico y los elementos traza mediante ICP masas. A otra de las fracciones se le hizo la lixiviación y se determinaron los iones mayoritarios mediante cromatografía iónica, el carbono orgánico disuelto mediante oxidación de combustión catalítica y el amonio mediante análisis de flujo segmentado. En referencia a las muestras de deposición, a la fracción soluble se le hizo la determinación de iones mayoritarios mediante cromatografía iónica, mientras que a la fracción insoluble, al filtro, se le hizo la correspondiente gravimetría y la determinación, y a una fracción se le hizo la digestión y la determinación de los elementos mayoritarios mediante ICP óptico. Algunos elementos se determinaron de forma indirecta, como fue el caso del silicio. El silicio se obtuvo a partir del aluminio mediante un ratio que se obtuvo en una campaña específica que llevamos a cabo en Canyon Park. En esta campaña captamos filtros de teflón y se hizo el correspondiente análisis pitch. Y esto se publicó en Alastoy 2016. El caso del carbonato se obtuvo a partir de un ratio con el calcio
según la bibliografía de estudios que se habían hecho más o menos cercanos en el Mediterráneo. Y la materia orgánica se determinó a partir del carbono orgánico mediante los resultados que se habían obtenido con el AMS en la campaña de Cabo Pinar. Y esto se publicó en The WIT 2014. Para un mejor entendimiento de los resultados de la composición química, se hizo un agrupamiento de las diferentes especies conforme a la bibliografía existente, y estas componentes fueron crustálo mineral, marina, carbono total, elementos traza y algunos no agrupados como serían el sulfato, el nitrato y el amonio. Bien, recordar que todo el estudio lo llevamos a cabo teniendo en cuenta los orígenes de las masas de aire. Y los orígenes que tuvimos en cuenta fueron las advecciones atlánticas, europeas, mediterráneas, africanas, y la falta de advección, aquellos episodios de estabilidad atmosférica, los cuales les llamamos regionales. Y hubo regionales de verano y regionales de invierno. Bien, lo que hicimos fue la clasificación de cada día del origen de la masa de aire para todo el periodo 2000-2012. Lo hicimos conforme a como se venía haciendo en la bibliografía. Concretamente, basándonos en primer lugar en el cálculo de retrotrayectorias high split con llegada a diferente altura, la consulta de los mapas de presiones a 1500 metros y en superficie, la consulta de las observaciones del satélite Terra, el modelo NAPS, el modelo BSC DREAM, y en el caso de las muestras de deposición que eran superiores a un día de muestreo, lo que hicimos fue calcular la frecuencia de la retrotrayectoria según el modelo high split. Además, consultamos la deposición según el modelo BSC DREAM y decidimos para cada periodo cuál había sido el origen de la masa de aire más relevante. Con respecto al cálculo de las tendencias, lo llevamos a cabo mediante el método Tailsen. El método Tailsen proviene del método no paramétrico Mann-Kendall, que es el que habitualmente se utiliza en estudios de calidad del aire. Esto está disponible en el paquete OpenAir en el proyecto R. Respecto al estudio de contribución de fuentes, lo hicimos mediante el Positive Matrix Factorization. En concreto, en la versión 5.0 para las muestras de deposición y utilizando la herramienta Source Finder para los filtros y para el AMS. Básicamente porque queríamos comparar los resultados de los filtros y del AMS. El PMF se basa en que existen una serie de fuentes desconocidas que dan lugar a contaminantes primarios, que estos a su vez dan lugar a contaminantes secundarios, y que nosotros lo que hacemos es medir una mezcla ya de gases contaminantes, materia particulada y sus especies con toda una serie temporal, ¿no? ¿Qué hace el PMF? Pues lo que hace es que descompone todos estos resultados en diferentes factores. Dichos factores lo que pretenden es reproducir las fuentes que teníamos inicialmente o la mezcla de las mismas fuentes. La diferencia que existe entre lo que nosotros podemos reproducir con esos factores y lo que nosotros hemos observado es lo que se llama la matriz residual. El objetivo es que la matriz residual sea lo inferior posible. Una de las ventajas que tiene el PMF es que utiliza la incertidumbre de medida a la hora de hacer los cálculos, de manera que aquellas especies con menor incertidumbre de medida tendrán mayor peso específico en los cálculos. Pues bien, ya vamos a presentar los resultados obtenidos. Esto lo vamos a hacer en 3 secciones. En primer lugar, el comportamiento y las tendencias de los contaminantes. Después, la composición química y las fuentes del aerosol. Después, la deposición. Y vamos a ver cómo lo presentamos cronológicamente. Inicialmente publicamos los estudios de comportamiento y tendencias de los contaminantes en los diferentes ambientes urbano, suburbano y regional. En segundo lugar, la composición química de las fuentes para la materia particulada PM10 y PM1 en el ambiente regional. Después, los flujos, la composición química y las fuentes de la deposición seca y la deposición húmeda. Y por último, las fuentes del aerosol, la fracción orgánica del PM1
comparando los resultados obtenidos con el muestreo con filtros con un equipo que podía medir a tiempo real. Bien, pasamos a presentar en primer lugar el comportamiento de las tendencias y de los contaminantes. Esto se publicó en el artículo Trends of Air Pollution in the Western Mediterranean Basin from a 13-year database, a research considering regional, suburban and urban environments in Mallorca, Balearic Islands, en la revista Atmospheric Environment. En primer lugar, partimos de la aproximación Leshow, que establece que existe una contaminación de fondo regional sobre la cual se sitúa la contaminación de fondo urbana o la suburbana. Hicimos un cálculo de la porción que había de cada uno de los gases contaminantes y de la materia particulada proveniente del ambiente regional, el ambiente urbano o el ambiente suburbano, y podemos destacar pues, que los óxidos de nitrógeno son principalmente de origen urbano en el caso de la ciudad, o que ocurre lo contrario con el ozono a nivel suburbano, donde la mayor parte provendría del fondo regional, y de hecho, en el caso de la ciudad, el ozono disminuye con respecto al ambiente regional y ello se debe principalmente a su reacción con los óxidos de nitrógeno. Por último, destacar que el PM10 tiene una componente regional muy importante, pero también tiene una componente urbana muy importante. El hecho de saber dónde se sitúan, de dónde provienen cada uno de los contaminantes, nos sirve para poner el foco en dónde tenemos que establecer las medidas de reducción de la contaminación atmosférica. Bien, el hecho de haber medido en las Islas Baleares nos dio lugar a unos resultados con respecto al comportamiento que fueron en algunos casos diferentes de lo que se venía dando en el continente. Como ejemplo, el ozono. El ozono tuvo su valor máximo en el año en los meses de abril y mayo, en lugar de los meses de julio y agosto. O el dióxido de nitrógeno en el ambiente de fondo regional. Lo que vemos es un valor máximo muy remarcado durante los meses de julio y agosto. Este máximo seguramente se debe al aumento de actividad por la actividad turística en esos meses. Y seguramente está relacionado este gran aumento de los óxidos de nitrógeno con el no aumento del ozono. Bien, respecto a la materia particulada, PM10 y PM1 van acompasadas durante todo el año y van creciendo hacia los meses de verano. Si bien es cierto que en los meses de febrero y marzo suele haber un desacople entre ambas debido a episodios africanos de importancia que tienen mayor peso sobre la componente PM10. En cuanto al dióxido de azufre, lo que hicimos fue representar aquí la pauta diaria en función de la estación del año. Queríamos destacar que la pauta diaria más remarcada es la de verano, cuando en verano existe mayor reactividad fotoquímica y el tiempo de residencia del dióxido de azufre en la atmósfera es mucho menor. ¿A qué se puede deber esto? Pues no podemos considerar que se deba a la central térmica de carbón, pues esta trabajaba de una manera continuada durante todo el año, y sí que tal vez lo podemos deber al aumento del transporte marítimo, a su vez relacionado con la actividad turística. El número de partículas, el valor más alto horario que se halló fue de 120.000 partículas por centímetro cúbico. Esto se obtuvo en los meses de primavera, coincidiendo con la máxima emisión biogénica y con la menor concentración de PM1. Con respecto a la campaña que hicimos en 2012, en la que medimos dióxido de azufre, amoníaco y número de partículas a la vez, lo que vemos es que existe una pauta diaria muy marcada y muy clara para los tres contaminantes que van más o menos acompañados. Sabemos que el SO2 y el amoníaco son precursores del sulfato amónico, que a su vez es el principal nucleador de nuevas partículas. Bien, en este gráfico hemos representado la pauta semanal para todos los contaminantes. Nos queremos centrar en el black carbon y destacar pues, que el valor mínimo que se obtuvo fue de 0,3 microgramos metro cúbico, lo cual podría decir que es el valor menor que vamos a obtener de black carbon en el Mediterráneo occidental. Como habíamos dicho, hicimos todos los estudios teniendo en cuenta los orígenes de las masas de aire. Aquí podemos ver los resultados para el periodo 2010-2012
y vemos que los de mayor frecuencia fueron las afecciones atlánticas, seguido de los regionales, después los africanos y los últimos serían los mediterráneos. En esta tabla de aquí lo que hemos querido representar es qué aportan cada uno de los orígenes de las masas de aire para la media de los diferentes contaminantes, tanto en microgramos metro cúbico como en porcentaje. Pues bien, quisiéramos destacar que las afecciones atlánticas, a pesar de ir asociadas normalmente a una reducción de la contaminación atmosférica, son uno de los orígenes de las masas de aire que más contribuyen a la mayoría de los contaminantes. Y esto se debe básicamente a que son más frecuentes. En el caso de los episodios regionales, estos a su vez vienen asociados a un aumento de la contaminación por acumulación. Y lo que vemos es que realmente contribuyen incluso más que las afecciones atlánticas, siendo un poco inferiores en cuanto a frecuencia. No influyen por igual todos los orígenes de masa de aire en todos los contaminantes. Vemos, por ejemplo, que si comparamos la frecuencia de las afecciones atlánticas con respecto al porcentaje del número de partículas, los episodios de tipo atlántico lo que hacen es que aumentan el número de partículas, mientras que disminuirían la fracción PM1, la fracción más antropogénica de la materia particulada. En el caso de los africanos van a actuar aumentando tanto el PM1 como el PM1A10, pero a su vez disminuyendo el número de partículas. Y en el caso de los regionales, pues van a afectarnos subiendo la concentración del SO2 o la concentración del PM1, pero disminuyendo la fracción gruesa. Bien, esto es importante porque, bueno, en primer lugar, tenemos que poner el ojo en qué pasa con las afecciones atlánticas, porque aunque nosotros las achacamos a una reducción de la contaminación atmosférica, al final van a ser de los más contribuyentes, entonces sí que nos interesa qué nos viene de esa zona. Y en cuanto a los regionales, además tenemos que tener en cuenta que vienen normalmente asociados, en el caso de verano, a olas de calor, y que sabemos que el cambio climático nos dice que en un futuro habrá más días de olas de calor y más número de olas de calor, con lo cual habrá más episodios regionales y, por tanto, esto puede dar lugar a un aumento de la contaminación atmosférica. Bien, aquí hemos representado las tendencias en todo el periodo 2000-2012 y 2010-2018 en microgramos metro cúbico año para los diferentes gases contaminantes y para el PM10, en el ambiente urbano, suburbano y regional. Destacar, en primer lugar, que en el primer periodo lo que tenemos es una disminución clara tanto para el N2 como para el PM10 en el ambiente urbano, suburbano y regional, en los tres ambientes. Ocurre lo contrario con el caso del ozono. El ozono lo que hace es que incrementa en general, incrementa en fondo regional. Seguramente este incremento del fondo regional se debe al ya conocido incremento de la concentración de ozono a nivel de todo el hemisferio norte, como problema global. Pues bien, este aumento que tenemos a nivel regional se repite a nivel suburbano y de hecho a nivel urbano lo que hace es que aumenta aún más y esto se debe a la reducción de los óxidos de nitrógeno en el ambiente urbano. Respecto al segundo periodo, 2010-2018, lo que podemos apreciar es que la mejoría en la calidad del aire persiste para el ambiente urbano, pero prácticamente ya ha desaparecido en el ambiente regional y, de hecho, en el ambiente suburbano aumenta la contaminación atmosférica. Bien, ¿esto a qué se podría deber? Pues bien, a que las políticas de mitigación que se vienen llevando a cabo, tanto a nivel global del continente de España como de las propias Islas Baleares, tienen su éxito en la zona urbana, pero en la zona regional podrían estar compensadas o contrarrestadas por todo el ambiente, o sea, por toda la actividad turística y su afección a nivel regional. Y en el caso, además, de la zona suburbana, la estación de referencia recibía la influencia del tráfico marítimo. Y lo que más ha aumentado en los últimos años ha sido el número de cruceros que visitan las Islas Baleares.
Bien, cuando llevamos a cabo el estudio de las tendencias en función del origen de las masas de aire, recordemos Atlántico, Europeo, Mediterráneo, Africano y regional. Regional de verano y regional de invierno. El caso mediterráneo no hemos hecho el cálculo porque era muy poco frecuente y consideramos que no era suficientemente significativo. Pues bien, cuando hacemos el cálculo de las tendencias en función del origen de las masas de aire, obtenemos una información adicional. Ejemplo, el NO2 en la zona urbana. Vemos que en todos los tipos de episodios el NO2 se va a ir reduciendo, excepto en los episodios regionales de verano. ¿Y esto a qué se podría deber? Pues esto se podría deber al hecho de que en verano está aumentando mucho la actividad turística, está aumentando mucho el tráfico en la ciudad por visita de turistas a la ciudad y esto está contrarrestando totalmente hasta el punto de ir aumentando la contaminación atmosférica en esos periodos. Otro ejemplo, el ozono a nivel regional, cuando proviene de orígenes de masas de aire de larga distancia. Pues vemos el contraste que hay entre cuando proviene de las apreciaciones atlánticas y cuando proviene de Europa. Cuando proviene de las apreciaciones atlánticas, vemos ese incremento del que hablábamos antes que se puede estar debiendo a nivel de todo el hemisferio norte. ¿Y qué ocurre cuando viene de Europa? Pues que a lo mejor las medidas que Europa ha venido tomando para reducir los precursores de ozono tienen su éxito en el sentido de contrarrestar únicamente lo que es el aumento global del ozono hemisférico. Pues bien, vemos que este tipo de cálculos de las tendencias en función del origen de las masas de aire nos aporta una información adicional, donde podemos ver unas diferencias entre lo que es el efecto local y el efecto más global. Para descontar el factor meteorológico de los resultados obtenidos de las concentraciones de los contaminantes, nosotros lo que hicimos fue utilizar el North Atlantic Oscillation Index, el NAO. El NAO está relacionado con la diferencia de presiones existente entre la zona de las Azores y la zona de Islandia. Cuando el NAO es positivo, lo que ocurre es que existen tormentas, corrientes de aire fuertes que inciden por el norte de Europa, pero el Mediterráneo se queda con estabilidad atmosférica. En cambio, cuando el NAO es negativo, estas corrientes se dan más al sur, acaban entrando en el Mediterráneo, pero son más débiles. Pues bien, así, presentado de forma un poco global, lo que tenemos aquí son gráficos donde se correlacionan los valores estacionales de algunos contaminantes en los diferentes ambientes en función del NAO, del valor del NAO. Destaquemos uno, por ejemplo, el NO2 en la zona urbana en estación de primavera. Vemos que existe bastante correlación entre los valores obtenidos del NAO en esa estación y el NO2. Cuanto más negativo es el NAO, más bajos van a ser los valores de NO2. Pues bien, podríamos utilizar esta correlación para hacer el descuento meteorológico estación por estación del año y así poder comparar los resultados de un año con respecto al año anterior. Bien, vamos a presentar a continuación la composición química del aerosol y las fuentes. Esto se publicó en el artículo Variability of Air Pollutants and PM Composition and Sources at a Regional Background Site in the Balearic Islands. Review of Western Mediterranean Phenomenology from a Third-Year Study, en la revista Science of the Total Environment. En primer lugar, presentamos aquí la composición química del PM10, del PM1 y de la fracción gruesa. Destacar para el PM10 que las componentes principales fueron la mineral, seguida de la marina, la materia orgánica y el sulfato. En cambio, en el PM1 fueron la materia orgánica en primer lugar, el sulfato y la mineral también fue importante. Para la fracción gruesa, lo más importante fue la fracción marina, seguida de la fracción mineral. Para la fracción mineral hicimos el cálculo de cuánto suponía la influencia africana y fue más o menos de un 60%. Respecto a los elementos traza, el amonio y el carbono elemental, prácticamente en el 100% se sitúan en la fracción fina.
mientras que el nitrato y el sulfato se dividió entre la fracción fina y la fracción gruesa. En estos gráficos lo que hemos representado es el valor medio mensual con su variabilidad en gráficos Whiskers para el PM10 y para el PM1 de las diferentes componentes. Lo que podemos apreciar, en primer lugar, es que el 2010, que fue un año favorable meteorológicamente, es decir, con un NAO negativo bastante sostenido en el año, esto se vio reflejado sobre todo en algunas componentes como fue la componente mineral o el carbono elemental. Que además en todos los componentes hay un proceso de acumulación a medida que van avanzando los meses de calor del año, o que un solo episodio de 2 días africano en el año 2012, a finales de junio, hizo que el valor mensual de la componente mineral fuera el mayor valor registrado de toda la campaña. Bien, con respecto a las componentes, destacar igualmente ese proceso de acumulación y decir pues, que el año 2012 fue el que presentó mayor variabilidad para las diferentes componentes, entre las diferentes componentes. Bien, una vez que ya conocemos los gases, la materia particulada y la composición química, lo que quisimos es comparar todo esto con otros estudios, otros valores que se venían dando en el Mediterráneo occidental. Pues bien, para los gases y para la materia particulada lo que hicimos fue buscar estaciones de fondo regional cercanas a la costa dentro de la base de datos Airbase de la Comisión Europea. Y buscamos los valores medios obtenidos para el periodo 2010-2012. Y además los integramos en diferentes zonas para que fuera más fácil compararlo. Además buscamos si existían estaciones con la condición de fondo regional y cercana a la costa en todo el norte de África, cercano, y no encontramos. Bien, aquí se pueden ver los resultados donde los círculos son proporcionales a la concentración. Pues en primer lugar destacar que el NO2 más elevado se halló en las estaciones que se situaban cercanas a la ciudad de Roma, pues por la influencia de la ciudad. Que el SO2 más elevado se estaba midiendo en Sicilia, seguramente por la influencia del volcán Etna, por la industria petroquímica o por la cercanía al corredor marítimo. Y en cuanto a las Islas Baleares y a Canyon Park, quisiéramos destacar que el ozono fue menor del que se estaba midiendo en el continente y en algunas otras islas, seguramente relacionado con ese no aumento de ozono esperable durante los meses de julio y de agosto que ya hemos visto anteriormente. Pues bien, para la comparativa de la composición química de la materia particulada, lo que hicimos fue, en primer lugar, buscamos en la bibliografía si existían estudios que se hubieran dado cerca del Mediterráneo occidental, en fondo regional y de largo periodo. Y además consultamos la base de datos ACTRIS y solicitamos datos a algunos científicos que sabíamos que estaban trabajando en la materia. Pues bien, como además para ese periodo nuestro, 2010-2012, había muy pocos estudios, lo que hicimos fue tener que ampliar esa horquilla y buscar estudios un poco anteriores también. Estos son los resultados y quisiéramos destacar pues, que la componente mineral desciende muy claramente a medida que nos adentramos en el continente o subimos en altura, que las estaciones subalpinas se encuentran muy influenciadas por el carbono, perdón, por la quema de biomasa o por el Valle del Po, que a medida que subimos en latitud vamos a descender en componente mineral, seguramente por la menor influencia del norte de África. Y en concreto para la estación de Canyon Park destacamos sobre todo su componente marina, seguida de la mineral y el sulfato, y siempre por detrás de Lampedusa. Respecto a la materia particulada PM1 y su composición química, había muchos menos estudios aún para esa época y los años anteriores. Únicamente destacar pues, que Canyon Park presentó los mayores valores de la componente mineral, de la materia orgánica y del sulfato. Seguramente el sulfato pues, también relacionado
con el tráfico marítimo. Bien, una vez que conocíamos la composición química y que ya la habíamos comparado con el resto del Mediterráneo occidental, quisimos saber cuáles podían ser las fuentes. Y por eso llevamos a cabo el estudio de contribución de fuentes y hallamos 4 factores como solución para el PM10 y 3 factores para el PM1. El primer factor del PM10 estaba relacionado con la componente marina, el segundo sería más mineral, y después tuvimos 2 antropogénicos. El primero de los 2 estaba relacionado con la quema de carbón, el tráfico rodado y la quema de biomasa. Y a este le llamamos local a regional, por pensar que estaba más relacionado con fuentes que podían ser más cercanas. Mientras que tuvimos un segundo factor que estaba también relacionado con la quema de carbón y con el tráfico rodado, pero sobre todo con la combustión de fuel oil. Y esto a su vez pues podíamos pensar que se estaba relacionado con el tráfico marítimo. Y a este tipo de episodios le llamamos regional a larga distancia. En el PM1 lo que pasó es que los 2 factores antropogénicos se repitieron y que el factor natural, la componente natural, que tiene mucha menos variabilidad en el PM1, se integró en un solo factor que englobaba tanto la parte marina como la parte mineral. Respecto a la masa, para el PM10 destacar que el más importante fue el marino, seguido del mineral y después los 2 antropogénicos, mientras que en el caso del PM1 fueron los 2 antropogénicos, seguido del natural con mucha menor importancia. Con respecto a la estacionalidad, recordar que el PM1 únicamente se midió durante meses de primavera y verano. Y destacar que el factor antropogénico local a regional incrementaba, sobre todo durante los meses de verano, igual que le pasaba al factor de tipo mineral, y en cambio el factor relacionado con el mar se mantenía más o menos sostenido a lo largo del año. Bien, como habíamos dicho anteriormente, quisimos profundizar en el conocimiento de la fracción orgánica del PM1, y eso lo hicimos mediante el estudio Source Appointment of Organic Aerosol in a Remote Mediterranean Site using a combination of offline and online approaches. Y esto se presentó en la European Aerosol Conference del año 2016. Pues bien, recordar que esto se llevó a cabo en la campaña de Cabo Pinar, donde se ubicaron captadores de partículas y en paralelo con el equipo AMS. Bueno, en esa campaña se midieron muchas más cosas porque se dispuso de equipos de tipo convencional y también de equipos más contemporáneos, más de vanguardia, porque bueno, se englobaba dentro del proyecto SAFMET, que a su vez estaba relacionado con el proyecto Charmex, y donde se compararon resultados obtenidos en Mallorca y aquellos obtenidos en Córcega. Nosotros de todo eso, como habíamos dicho, únicamente nos quedamos con los resultados de la AMS. El AMS, recordar que lo que hace es que analiza las componentes no refractarias de la materia particulada, que engloba algunas de tipo inorgánico y después toda la fracción orgánica, y con la composición química del PM1. Pues bien, hicimos el estudio de contribución de fuentes obtenido con los filtros y nos aparecieron los 2 antropogénicos mismos que habíamos tenido en Canyon Park, y en cambio ese factor natural que englobaba la componente marina y la componente mineral se nos había separado en 2. Uno más relacionado con episodios africanos y otro más de tipo regional. En el caso del estudio de contribución de fuentes de la AMS, que publicó De Witt en 2014, se obtuvieron 4 fuentes también. Estas eran relacionadas todas con aerosol orgánico secundario de tipo envejecido. Pues el semi-volatile oxygenated organic aerosol, el oxygenated organic aerosol, el sulfate oxygenated organic aerosol y el ammonium sulfate organic aerosol. Bien, aquí arriba a la izquierda la figura muestra la serie temporal de, en verde,
la materia orgánica medida, en rojo la materia orgánica extraída de los factores de la AMS y en azul la materia orgánica extraída de los factores obtenidos con los filtros. Bien, para saber cómo se relacionaban los factores de los filtros con los factores de la AMS, lo que hicimos fue un análisis de regresión múltiple. Y vimos que el regional a larga distancia de los filtros estaba más relacionado con el Oxygenated Organic Aerosol. Este sería el aerosol orgánico más envejecido. Y también con el Sulfate Oxygenated Organic Aerosol, que sería el aerosol orgánico más envejecido asociado al sulfato y con procedencia marina y de tráfico marítimo. En el caso del local a regional, vimos que estaba más relacionado con el ammonium sulfate organic aerosol, que este estaría, bueno, pues más relacionado con el tráfico. Mientras que, de nuevo, también estaría relacionado con el oxygenated organic aerosol. Bien, por último, vamos a presentar la deposición como aquella última fase de la materia particulada en la atmósfera por la cual desaparece. Bien, y esto se presentó en el artículo Chemistry of Dry and Wet Atmospheric Deposition over the Balearic Islands, Northwestern Mediterranean, Source Environment and African Dust Areas, en la revista Science of the Total Environment. Se muestreó la deposición seca y la deposición húmeda por separado, obteniendo 58 submuestras de deposición seca, 40 de deposición húmeda, que a su vez se dividió en fracción soluble y la fracción insoluble. Destacar pues, que el flujo total de deposición que encontramos era parecido al que veníamos encontrando en el Mediterráneo occidental en otros estudios, que lo que más contribuía a la deposición total fue la vía húmeda, si bien es cierto que la deposición seca también era importante si lo comparamos con resultados que se vienen obteniendo en latitudes más al norte en Europa. Las estaciones del año donde hubo más deposición fueron aquellas donde hubo más precipitación, y eso se debió evidentemente pues, a la vía húmeda, porque la deposición seca se mantuvo más o menos constante a lo largo del año. En cuanto a los episodios, el más importante fue el de origen africano. Aquí hemos representado la serie temporal obtenida de la deposición húmeda en color más oscuro y la deposición seca en color más claro. Como vemos, hay una serie de picos, destacar los tres más importantes. Los dos primeros fueron de tipo africano, mientras que el tercero fue europeo. Todos ellos están siempre más relacionados con la deposición húmeda que con la deposición seca. Y destacar también pues, que episodios cortos de tiempo realmente tienen una contribución a la media de todo el año muy importante. Respecto a la composición química, lo que vemos es que para la deposición húmeda lo más importante fue la componente marina, seguida el sulfato, el nitrato y el mineral. Mientras que para la deposición seca, la componente marina fue también la más importante, pero mucho menos que en el caso de la deposición húmeda, y después con mucha más importancia por parte de la fracción mineral y seguida de los nutrientes. Los nutrientes como la suma del hierro, el potasio, el fósforo y el amonio. Y quisimos saber también cuáles eran las fuentes, y para ello lo que hicimos fue un estudio de contribución de fuentes y hallamos 6. En primer lugar, las de contaminación regional, después de polvo regional, uno relacionado con la quema de biomasa, otro de tipo africano, otro con el tráfico rodado y por último el marino. Bien, aquí hemos representado el peso de cada uno de estos factores. En más oscuro sería la deposición húmeda y en más claro la deposición seca. Bueno, destaca únicamente que para la deposición húmeda los más importantes fueron el marino, el de contaminación regional y el de quema de biomasa. Mientras que para la deposición seca los más importantes fueron el mineral, tanto el africano como el regional, el marino, el antropogénico relacionado con el tráfico rodado y de nuevo la quema de biomasa. Bien, podemos ver que la deposición seca estaba más relacionada con aquellas fuentes más de tipo local,
que no a la deposición húmeda. Después nos quisimos centrar en algunos de estos episodios más importantes de deposición y en concreto nos quisimos centrar en este de principios del año 2012, donde se obtuvieron valores muy elevados de nitrato, de sulfato y de nutrientes, que todos ellos pueden tener un poder fertilizante y un interés de cara a la agricultura o a los ecosistemas. Pues bien, ¿qué vemos? Lo que vemos es que es un episodio en el cual, mediante la lluvia, se ha limpiado la atmósfera y nos ha depositado toda la contaminación proveniente del centro y el norte de Europa. Evidentemente, pues con mucha concentración de nitrato de sulfato y también de algunos nutrientes. Respecto a los episodios africanos, lo que quisimos fue saber si podía haber diferencias en su composición química con respecto al origen, al área fuente del episodio africano. Para ello tuvimos en cuenta la diferente bibliografía. Bien, se establecieron tres áreas fuentes principales o tres retrotrayectorias principales. En primer lugar, el Western Sahara. En segundo lugar, mezclado o Argelia o Garmasif. No pudimos separar ambas áreas fuente. Y después, Libia. Pues bien, utilizamos una serie de ratios que se habían venido dando en la bibliografía y que parecía que sí que servían para hallar diferencias en la composición química. Y efectivamente, solo por poner algunos ejemplos, el caso del Western Sahara tenía más masa de calcio que podíamos obtener en el caso de Libia o en el caso de Argelia o Garmasif. Por tanto, más carbonatos, ¿no? Y en el caso de Libia, lo que sí que vimos es que el plomo y el níquel con respecto al vanadio tenían mayor proporción que para Argelia, Garmasif y para Western Sahara. Esto nos hace ver que cuando el polvo africano nos venga de la zona de Libia, va a venir con una componente antropogénica más importante. Y por último pasamos a leer las conclusiones. Con respecto al comportamiento y a las tendencias de los contaminantes, destacar que la estacionalidad del ozono y del óxido de nitrógeno en el ambiente regional muestra comportamientos diferentes que en el continente. Y esto tal vez se deba a la remarcada actividad turística de las Islas Baleares. Destacar que las afecciones atlánticas y los episodios regionales son los que tienen más frecuencia y por tanto son los que más contribuyen a la media de los contaminantes. Y bien, y de forma diferente según el tipo de contaminante. En cuanto a las tendencias de contaminantes, recordar que en el periodo 2000-2012 hubo una clara mejoría en todos los ambientes, mientras que en el periodo 2010-2018 sí que hubo mejoría en el ambiente urbano, pero no en el regional. Incluso aumentó la contaminación atmosférica en el suburbano. Y esto podía estar relacionado con que el aumento clarísimo de actividad turística en esos años contrarrestaba a nivel regional las medidas que se venían dando para reducir la contaminación atmosférica, que sí que se veían a nivel urbano. Bien, cuando hacemos el estudio de las tendencias en función del origen de las masas de aire, esto nos puede dar una información adicional y nos puede servir para separar el efecto local o el efecto de las medidas a nivel local del efecto de las medidas a nivel global. Respecto al North Atlantic Oscillation Index, este índice nos puede servir para descontar el factor meteorológico de los valores estacionales de los contaminantes y así poder hallar resultados año a año. En cuanto a la composición química y las fuentes del aerosol en el ambiente regional, nosotros quisiéramos destacar que cuando se comparan Canyon Park con otros lugares del fondo del Mediterráneo Occidental, vemos que en Canyon Park tenemos concentraciones de ozono menores, que tenemos la componente mineral y la componente marina de PM10 más importantes, igual que el sulfato en PM1 más importantes, excepto en el caso de Lampedusa. Que solo hemos obtenido 4 factores para el caso del PM10, donde hay 2 de origen natural, como serían el marino y el mineral,
y 2 antropogénicos, uno más de tipo local, al que hemos llamado local a regional, y otro más a larga distancia, que hemos llamado regional a larga distancia. Los factores de tipo natural estarían más contenidos en la fracción gruesa, mientras que los antropogénicos se reproducen casi en su totalidad en la fracción fina. Todas las especies y los factores tienen un proceso acumulativo a medida que avanzan los meses de calor. Después, cuando comparamos los factores antropogénicos obtenidos con los filtros y los factores antropogénicos obtenidos con el AMS, vemos que el regional a larga distancia está más relacionado con el Oxygenated Organic Aerosol del AMS, que sería el aerosol más envejecido, mientras que el local a regional está más relacionado con el Ammonium Sulfate Organic Aerosol del AMS, que sería el más relacionado con el tráfico rodado. Y por último, respecto a la deposición húmeda fue más importante que la deposición seca, pero la deposición seca realmente era importante si la comparábamos con resultados obtenidos más al norte de Europa. Decir que los flujos hallados en nuestra campaña fueron similares a los que se venían dando en otros lugares en el Mediterráneo occidental. Después destacar que episodios de deposición cortos y que normalmente vienen asociados a deposición húmeda realmente son grandes contribuyentes al valor medio que se acaba dando de deposición total al cabo de todo el año, que la deposición seca se mantuvo más constante, mucho más constante que la deposición húmeda y que además estaba más relacionado con factores de tipo local, que los episodios más importantes fueron los de origen africano y los de origen europeo también, que los perfiles químicos, en función del área fuente del norte de África, del polvo del norte de África, eran diferentes o podían ser diferentes, sobre todo si tenemos en cuenta algunos ratios, y por ejemplo eso evidenciaba que cuando el polvo viene del Western Sahara tiene más contenido en carbonatos o que cuando viene de Libia tiene una influencia más antropogénica. Y también es muy importante recordar que la composición química y las fuentes obtenidas para la deposición son muy diferentes de las obtenidas para el PM10 y para el PM1. Por último, quisiéramos extraer una conclusión global de toda esta tesis, que sería pues, que esta tesis constituye realmente un diagnóstico global de la contaminación atmosférica y su fenomenología en todo el centro del Mediterráneo occidental, donde se han determinado las concentraciones, las tendencias, los patrones, la química, las fuentes y los flujos. Y, en definitiva, constituye un fitness check para las políticas llevadas a cabo de reducción de la contaminación atmosférica, intentando discernir lo local de lo global. Y todo ello contrastándolo con el aumento de la actividad turística. Bien, con respecto a la futura investigación que nuestra tesis ha podido inspirar, pues podríamos destacar algunos ejemplos como profundizar en las dinámicas del ozono, como ejemplo, midiendo a tiempo real compuestos orgánicos volátiles, o medir en series temporales mucho más largas el número y la distribución del tamaño de partículas, o aprovechar los equipos de vanguardia para medir la componente no refractaria de la materia particulada y así tener mejores estudios sobre el aerosol orgánico secundario, o evaluar los efectos de algunas políticas de mitigación específicas y sobre todo, pues si vienen dadas respecto al turismo, como hemos visto que tiene mucha influencia, o bien llevar a cabo acciones multidisciplinares en las cuales se tenga en cuenta cuál es la respuesta de los ecosistemas a los diferentes flujos de deposición atmosférica que hemos analizado. Pues bien, hasta aquí esto han sido los resultados. Ahora ya únicamente destacar cuáles han sido las principales organizaciones que han colaborado en llevar a cabo esta tesis, que son todas estas de aquí.
Muchas gracias por su atención y esperemos que les haya sido de interés.